Versículo para memorizar. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin que hagan los vestidos de Aarón, para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Éxodo capítulo 28, versículos 2 y 3. Lección 12 del 30 de diciembre de 2023. Las vestiduras sacerdotales. Objetivo: recordar que las vestiduras daban honor, hermosura y santidad a los sacerdotes y los justificaban en la presencia de Dios, y que ahora se nos exhorta a vestirnos con vestiduras blancas para alcanzar santidad y justificación delante de Dios. Lectura bíblica. Éxodo capítulo 39, versículos 1 al 31. Y del jacinto y púrpura y carmesí hicieron las vestimentas del ministerio, para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el ephod de oro, de cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido, y extendieron las planchas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el jacinto y entre la púrpura y entre el carmesí y entre el lino con delicada obra. Hiciéronle las hombreras que se juntasen y uníanse en sus dos lados, y el cinto del ephod que estaba sobre él era de lo mismo, conforme a su obra, de oro, jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras oniquinas cercadas de engastes de oro, grabadas de grabadura de sello con los nombres de los hijos de Israel, y púsolas sobre las hombreras del ephod por piedras de memoria a los hijos de Israel, como Jehová lo había a Moisés mandado. Hizo también el racional de primorosa obra, como la obra del ephod de oro, jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doblado hicieron el racional, su longitud era de un palmo y de un palmo su anchura, doblado. Y engastaron en él 4 órdenes de piedras. El primer orden era un sardio, un topacio y un carbunclo. Este es el primer orden. El segundo orden, una esmeralda, un zafiro y un diamante. El tercer orden, un ligurio, un ágata y una amatista. Y el cuarto orden, un berilo, un onix y un jaspe, cercadas y encajadas en sus engastes de oro. Las cuales piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el racional las cadenas pequeñas de hechura de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo los 2 engastes y los 2 anillos de oro, los cuales 2 anillos de oro pusieron en los 2 cabos del racional. Y pusieron las 2 trenzas de oro en aquellos 2 anillos a los cabos del racional, y fijaron los 2 cabos de las 2 trenzas en los 2 engastes, que pusieron sobre las hombreras del ephod en la parte delantera de él, e hicieron 2 anillos de oro, que pusieron en los 2 cabos del racional, en su orilla a la parte baja del ephod. Hicieron además 2 anillos de oro, los cuales pusieron en las 2 hombreras del ephod, abajo de la parte delantera, delante de su juntura, sobre el cinto del ephod, y ataron el racional de sus anillos a los anillos del ephod con un cordón de jacinto, para que estuviese sobre el cinto del mismo ephod, y no se apartase el racional del ephod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del ephod de obra de tejedor, todo de jacinto, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde en derredor de la abertura, porque no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto las granadas de jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Hicieron también las campanillas de oro puro, las cuales campanillas pusieron entre las granadas por las orillas del manto alrededor de las granadas, una campanilla y una granada, una campanilla y una granada alrededor en las orillas del manto, para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos, asimismo la mitra de lino fino y los adornos de los chapeos, tiaras, y los pañetes de lino torcido. También el cinto de lino torcido y de jacinto y púrpura y carmesí, de obra de recamador como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la plancha de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella de grabadura de sello el rótulo Santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de jacinto para colocarla en alto sobre la mitra, como Jehová lo había mandado a Moisés. Material exegético.
Como vemos en los versículos de memoria, las vestiduras sacerdotales eran muy especiales. Para elaborarlas Dios dio indicaciones precisas a hombres sabios. Estos vestidos serían sagrados, pues no cualquiera podría vestirlas, solo Aarón y sus descendientes. Éxodo capítulo 28 versículos 1 al 4. Y tú allega a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin que hagan los vestidos de Aarón, para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Los vestidos que harán son estos: el racional y el efod y el manto y la túnica labrada, la mitra y el cinturón. Hagan pues los sagrados vestidos a Aarón tu hermano y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Para los hijos de Aarón se harían túnicas de lino y cintos, además de formar chapeos, tiaras. También se elaborarían pañetes de lino que cubrirían desde los lomos hasta los muslos. Estos servirían para detener el sudor. Ezequiel capítulo 44 versículo 18. Tiaras de lino tendrán en sus cabezas y pañetes de lino en sus lomos, no se ceñirán para sudar. Por su parte, para el sumo sacerdote se elaboraría una vestimenta especial que incluía los pañetes de lino, la túnica labrada o bordada, el cinto, el efod, el manto del efod, el racional del juicio, la mitra y la plancha de oro, mismos que se describen a continuación. Los pañetes, calzones, de lino, cubrirían desde los lomos hasta los muslos y se usarían para evitar a toda costa el sudor. La túnica labrada o bordada se elaboraría de lino, mismo que representa las justificaciones de los santos. Éxodo capítulo 28 versículo 39. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Apocalipsis capítulo 19 versículo 8. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. El cinto se elaboraría del mismo material que el efod y serviría para ceñirse la túnica, el manto y el efod. El manto del efod era más largo que el efod y se llevaba debajo, todo de azul, sin mangas, adornado en su borde inferior con granadas de jacinto, púrpura y carmesí, y entre ellas campanillas de oro. Tendría además una apertura por arriba y un borde alrededor para que no se rompiera. Éxodo capítulo 28 versículos 31 al 34. Harás el manto del efod todo de jacinto, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra de tejedor como el cuello de un coselete para que no se rompa. Y abajo, en sus orillas, harás granadas de jacinto y púrpura y carmesí por sus bordes alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, campanilla de oro y granada por las orillas del manto alrededor. El efod era una especie de camisa que llegaba debajo de la cintura, compuestos por 2 piezas de lino torcido y oro, bordada de colores con cárdeno, púrpura, carmesí y lino torcido. Tendría 2 hombreras que se juntarían a sus lados. En esas uniones se colocarían 2 piedras oniquinas, engastadas de oro, y se grabarían en ellas los nombres de las 12 tribus de Israel, conforme a su nacimiento, 6 en una y las otras 6 en la otra. Estas piedras estarían sobre las hombreras. Así, el sumo sacerdote llevaría los nombres de las tribus por memoria. Éxodo capítulo 28 versículos 6 al 12. Y harás el efod de oro y cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido de obra de bordador. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 lados y se juntará, y el artificio de su cinto que está sobre él será de su misma obra, de lo mismo, de oro, cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras oniquinas y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, los 6 de sus nombres en la una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra conforme al nacimiento de ellos. De obra de escultor en piedra a modo de grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, harásles alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre los hombros del efod para piedras de memoria a los hijos de Israel, y a Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová en sus 2 hombros por memoria. El pectoral o racional
Se haría de oro, cárdeno, púrpura, carmesí y lino torcido. Sería doble y cuadrado, de 1 palmo de largo y 1 de ancho. Se llenaría con 4 hileras de piedras, 3 piedras en cada hilera. En la primera tendría sárdica, topacio y carbunclo. En la segunda, esmeralda, zafiro y diamante. En la tercera, rubí, ágata y amatista. En la cuarta, berilo, ónix y jaspe. Todas estarían engastadas en oro. Cada piedra tendría el nombre de una tribu de Israel. Para sujetar este pectoral al efod, se elaboraron trenzas de oro para que se sostuviera en los anillos que se pondrían en ese racional, 2 en las orillas de la parte delantera superior y 2 en la parte baja, junto al cinto, para juntarlos con los anillos que se le harían al efod. En este racional se pondría el Urim y Tumim. Éxodo capítulo 28 versículos 15 al 30. Harás asimismo el racional del juicio de primorosa obra. Le has de hacer conforme a la obra del efod, de oro y cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería con 4 órdenes de piedras, 1 orden de una piedra sárdica, 1 topacio y 1 carbunclo será el primer orden. El segundo orden, 1 esmeralda, 1 zafiro y 1 diamante. El tercer orden, 1 rubí, 1 ágata y 1 amatista. Y el cuarto orden, 1 berilo, 1 onix y 1 jaspe. Estarán engastadas en oro en sus encajes. Y serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre vendrán a ser según las 12 tribus. Harás también en el racional cadenetas de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el racional 2 anillos de oro, los cuales 2 anillos pondrás a las 2 puntas del racional, y pondrás las 2 trenzas de oro en los 2 anillos a las 2 puntas del racional, y los 2 cabos de las 2 trenzas sobre los 2 engastes, y las pondrás a los lados del efod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a las 2 puntas del racional en su orilla que está al lado del efod de la parte de dentro. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 lados del efod abajo en la parte delantera, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el racional con sus anillos a los anillos del efod, con un cordón de jacinto, para que esté sobre el cinto del efod y no se aparte el racional del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, cuando entrare en el santuario para memoria delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el racional del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. La mitra o tiara era un turbante de lino fino, hecho de una túnica bordada con un cordón azul. En él se fijaba la plancha de oro en la que estaba grabada la frase «Santidad a Jehová». Éxodo capítulo 28 versículo 36. Harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, «Santidad a Jehová». En la consagración de Aarón y sus hijos, Moisés mandó lavarlos y después los vistió, poniendo primero los pañetes, enseguida la túnica, ceñida con el cinto. Después puso el manto, y sobre este el efod, que ciñó con el cinto del efod y lo ajustó. Puso encima el racional, y en él colocó el Urim y Tumim. Finalmente, puso la mitra sobre su cabeza, y en la mitra la plancha de oro. Levítico capítulo 8 versículos 6 al 9. Entonces Moisés hizo llegar a Aarón y a sus hijos, y lavólos con agua, y puso sobre él la túnica y ciñólo con el cinto. Vistióle después el manto y puso sobre él el efod, y ciñólo con el cinto del efod y ajustólo con él. Púsole luego encima el racional y en él puso el Urim y Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en su frente delantero puso la plancha de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Estas vestimentas no tendrían que usarse en todo momento, solo durante el servicio a Dios, es decir, cuando el sacerdote saliera del santuario tenía que quitárselas. Ezequiel capítulo 44 versículo 19. Y cuando salieren al atrio de afuera el pueblo se desnudarán de sus vestimentas con que ministraron, y las dejarán en las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestidos, así no santificarán el pueblo con sus vestimentas. Recordemos que el apóstol Pablo da testimonio de que el sumo sacerdote tipifica a nuestro Señor Jesucristo, en quien se cumplían todas las funciones que realizaba aquel sumo sacerdote.
Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos.